Mi trabajo es clasificar cartas a Papá Noel. Hay una sola regla. Trabajé en la oficina de correos hace 2 semanas. No es un eufemismo ni intento sonar misterioso. Llevo ahí desde los 21 años, clasificando, escaneando, moviendo cosas de un lugar a otro para que otros las olviden. Es un trabajo estable, silencioso, del tipo donde no se supone que pase nada interesante. Todos los años, alrededor de mediados de noviembre, me rotan a un puesto temporal. Oficialmente, estoy asignado a la división sin respuesta. Extraoficialmente, soy la persona que clasifica las cartas dirigidas a Papá Noel que nunca recibirán respuesta. La mayoría de la gente no sabe cuántas llegan. Los niños todavía escriben cartas a mano. Los padres lo fomentan. Las escuelas lo incluyen como actividad. Cuando esos sobres llegan a nosotros, ya son callejones sin salida. Direcciones que no existen, nombres que no son reales, remitentes escritos con letra de lápiz torpe. Las máquinas las detectan automáticamente. Las separan antes del enrutamiento y las envían a nuestro departamento. No respondemos. No las derivamos a organizaciones benéficas. No las leemos completas. Esa última parte es la regla. Existe desde fines de los 90, según mi supervisora. Mucho antes de que yo empezara, mucho antes que ella. La explicación que dan en la capacitación es simple y ensayada. Los niños a veces escriben sobre asuntos personales en sus cartas. Problemas familiares. Situaciones en casa. No nos corresponde leer información privada que no iba dirigida a nosotros. Así que ojeamos. Confirmamos que va dirigida a Papá Noel, la estampamos como sin respuesta, la registramos y la archivamos. Se permite leer la primera línea, quizá 2. Nunca terminarla. Jamás. La gente bromea al respecto el primer año. Piensan que es superstición o una norma vieja de recursos humanos que nadie se molestó en eliminar. Alguien siempre pregunta qué pasa si terminas una. La supervisora nunca responde directamente. Solo dice que resulta en despido inmediato. Creí que eso era todo durante mucho tiempo. Dejé de encontrarle gracia a la regla hace 3 navidades. Fue cuando supe qué pasa después del despido. Es un secreto bien guardado entre los que caen en eso, y solo te lo cuentan después de que todos creen que no se lo dirás a nadie. No te escoltan con seguridad. No arman escena. Solo te dicen que juntes tus cosas y salgas del edificio. Tus credenciales se desactivan más tarde ese día. Tu acceso a los sistemas internos desaparece. Para los demás, parece que renunciaste o te despidieron por algo rutinario. Lo que pasa después no está en ningún manual. Siempre empieza igual. En 1 o 2 días, la persona menciona que se siente observada. Quizá lo descarta al principio y lo atribuye al estrés. Después describe algo más alto de lo que debería, parado demasiado lejos para tener sentido. Una forma, una silueta que no se mueve cuando ellos se mueven. Para el 4º o 5º día, dejan de reírse. Todos lo describen igual. Una figura negra, de al menos 3,5 metros, con proporciones incorrectas, manos que llegan a las espinillas, parada erguida como si fingiera ser humana. Lleva un gorro de Papá Noel. Uno real, rojo, con borde blanco, de fieltro barato. El gorro no cambia. Nunca se cae. Nunca reacciona al clima. No los persigue. No habla. Cada día está un poco más cerca. Puede estar al otro lado de la calle. Al fondo de un pasillo de supermercado. En una vereda a plena luz del día. La gente pasa a través de él como si no estuviera ahí. Nadie lo nota. Nadie reacciona. Así saben que es solo para ellos. El acecho dura 12 días. Al 13º, mueren. La oficina de correos no reconoce la conexión. Oficialmente, esas personas sufren accidentes o emergencias médicas no relacionadas. Extraoficialmente, nadie en sin respuesta rompe la regla nunca más. Excepto yo. Porque algunas de las cartas no son normales. De vez en cuando, raro, pero lo bastante frecuente para que lo temamos. Encuentras un sobre arrugado sellado con cera roja en vez de pegamento. Sin estampilla, sin remitente. Solo un nombre escrito con cuidado en lápiz, como si el escritor no quisiera arriesgarse a equivocarse. Esas cartas son la razón por la que existe la regla. Debemos dejarlas aparte en un cajón con llave y avisar a supervisión inmediatamente. Sin registrar, sin escanear. Las retiran a fin de mes. Todas están dirigidas a Papá Noel. Había visto 11 en toda mi carrera, antes de la semana pasada. La 12ª tenía el nombre de mi sobrino. Mismo nombre. Mismo apellido. Hasta la curva del lápiz en la primera letra parecía equivocada de una forma familiar. Mi hermano tiene un hijo de 7 años. Escribe su nombre igual en las tarjetas de cumpleaños. Demasiado grande al principio, con letras más chicas al final como si se cansara. No la abrí de inmediato. Me quedé parado mucho rato mirando el sello, diciéndome que las coincidencias pasan y que los niños comparten nombres. Me dije que la cera roja no significaba nada.
que muchos niños tienen tíos que trabajan en correos. Usé un día por enfermedad y salí de inmediato rumbo a la casa de mi hermano. Se rió cuando le conté del sobre. Me dijo que exageraba, que su hijo probablemente encontró su sello de cera que usa para el trabajo y quiso ser elegante. Cuando le pregunté si su hijo había escrito una carta a Papá Noel recientemente, su sonrisa se apagó un poco. Dijo que sí, pero que no vio nada alarmante. Lo de siempre, juguetes, dulces, videojuegos. Me preguntó por qué me importaba tanto. No tenía una respuesta que no sonara loca. Esa noche soñé con el cajón en el trabajo. Estaba abierto y la carta no estaba. A la mañana siguiente rompí la regla. Me dije que solo leería lo suficiente para confirmar que no era de él. Me dije que pararía si se ponía personal. Me dije que no la terminaría. Me equivoqué. La carta estaba escrita en lápiz, prolija pero deliberada, sin errores de ortografía, sin frases infantiles. Agradecía a Papá Noel. Le agradecía por el último regalo. No por juguetes o juegos, sino por un dulce que había hecho que mamá dejara de llorar. Decía que Papá Noel tenía razón, que hacer la cosa mala había funcionado y nadie sabía. Prometía que esta vez sería aún mejor, que robar ya no era suficiente y que lastimar animales se sentía demasiado pequeño, ahora que entendía qué quería Papá Noel de verdad. Listaba pecados como tareas. Terminaba preguntando qué quería Papá Noel después, porque Navidad se acercaba y quería ser un buen chico. No recuerdo haber soltado la carta. Solo recuerdo a mi supervisora parada detrás de mí, diciéndome que le entregara mi credencial. No discutió. No gritó. Parecía cansada, como si hubiera visto esta situación exacta antes y la odiara cada vez. Me dijo que estaba despedido por violar la política de confidencialidad y que debía abandonar el edificio inmediatamente. No me advirtió nada más. No salí del trabajo de inmediato. Me quedé sentado en mi auto, en el estacionamiento casi una hora, con la carta en el regazo. Esperaba que alguien golpeara la ventana y me dijera que ya era suficiente, que el punto que querían hacer había llegado y podía volver adentro. Nadie lo hizo. La gente terminaba su turno, pasaba junto a mi auto sin mirarme 2 veces. Manejé a casa de mi hermano porque no había otro lugar lógico a donde ir. Abrió la puerta con su hijo todavía despierto detrás, voces de dibujos resonando por el pasillo. La normalidad de eso hizo que lo que tenía en la mano se sintiera obsceno, como si hubiera traído algo enfermo a un cuarto limpio. Le pedí que habláramos en privado. Dudó, después salió conmigo y cerró la puerta. ¿Por qué tenés la carta de Lucas? Estábamos en el porche. La luz arriba parpadeaba cada pocos segundos. No recordaba que hiciera eso antes. Llegó a mi trabajo, dije. Necesito que la leas. ¿Abriste la carta de mi hijo? Sí, pero vas a entender cuando la abras. Eso lo empeoró, de alguna forma. Tomó el sobre de mi mano y lo giró, frunciendo el ceño al sello de cera. ¿Qué es esto? ¿Algún chiste? En serio, léela. Rompió el sello con el pulgar y empezó a leer la página. Vi sus ojos moverse, línea por línea. Cuando paró, miró el papel como si hubiera perdido el lugar. Esto no tiene gracia, dijo. Lo sé, dobló la carta una vez. ¿Vos escribiste esta mierda? No, Niz. ¿Lo pusiste a él a hacerlo? No. ¿De verdad esperas que crea que esto vino de un verdadero...? Se detuvo, rió una vez, seco y sin humor. No podés estar hablando en serio, Matt. Me despidieron hoy. No arriesgaría mi trabajo por algo así. Ese no ayuda. Intenté no leerla. No debía. Pero cuando vi su nombre... Volvés a hablar de reglas, dijo. Esa regla estúpida de Papá Noel, de la que siempre hablas en esta época. No es estúpida, dije. Existe por una razón. Y ahora mi hijo es la razón. Su voz era más alta ahora. Detrás de él, la televisión reía en el momento justo. ¿Pensás que mi propio hijo está lastimando gente? No, dije rápido. Pienso que algo le está pidiendo que lo haga. Me miró, esperando una sonrisa que no llegó. Estás jodido, hombre, dijo al final después de mirarme con odio. No estoy hablando de él, dije. Habla de lo que viene. Abrió la puerta detrás de él. Quédate fuera de mi puta casa. Y no vuelvas hasta que reconozcas que inventaste esto. Pero Navidad... No, dijo. No traigas esa mierda a mi casa. Retrocedí más en el porche. No dudó antes de cerrar la puerta. La cerradura hizo clic. Detrás de la puerta, mi sobrino se rió de algo en la televisión. En el silencio que siguió, la luz parpadeante del porche finalmente se apagó. Al final de la calle, algo alto estaba completamente inmóvil, esperando. Salí de la casa de mi hermano sin quitarle los ojos de encima. Cuando llegué a casa estaba al otro lado de la calle de mi edificio, parcialmente oculto por un farol que solo llegaba a la parte superior de su muslo. El gorro de Papá Noel estaba perfecto en su cabeza, rojo brillante contra un cuerpo que absorbía la luz en vez de reflejarla. No lo vi moverse. Miré desde la ventana del living hasta que me dolieron los ojos.
hasta que mi reflejo se superpuso al vidrio oscuro y me hizo dudar de que la forma existiera. Cuando miré para otro lado y volví a mirar, seguía al final de la calle, parado justo después del cartel de pare. Autos pasaban a través de él sin reducir velocidad. Los faros atravesaban sus piernas y salían del otro lado sin cambio. Una mujer corrió directamente por el espacio que ocupaba, auriculares puestos, aliento empañando el aire frío. Nunca notó la altura de la cosa por la que pasó. Esa noche no cerré las cortinas. Quería saber si se acercaría mientras dormía, si solo se movía cuando no miraba. No se movió. El gorro de Papá Noel era lo más brillante de la calle. Al segundo día, estaba más cerca, parado debajo de un farol frente a mi edificio. La luz no revelaba nada, solo trazaba su contorno como algo pegado al mundo. Salí temprano, antes del amanecer, diciéndome que si pasaba rápido podría probar que no podía interactuar conmigo. Al pasar, sentí presión detrás de los ojos, como recordar algo olvidado. Duró menos de un segundo. Cuando me giré, seguía atrás de mí. Esa noche soñé con cera roja ablandándose en mis manos. Al tercer día, empezó a aparecer adentro. Lo vi al fondo del pasillo de alimentos congelados, la cabeza casi tocando los carteles colgantes. La gente empujaba carritos a través de él. Un niño corrió pasando a mi lado riendo cuando el aire frío le pegó en la cara. Dejé mis compras y salí. Esa noche la música navideña empezó a sentirse como una advertencia. Al quinto día empezó a seguirme a la calle de mi hermano. Parado en la vereda frente a su porche, pies casi tocando el escalón. Vi a mi hermano pasar por ese espacio después, tomando la mano de su hijo, sin reducir velocidad, sin notar. La luz del porche se encendió. La puerta se cerró. La cosa no se fue. Al sexto día dejé de intentar explicar. Llamé a la línea no de emergencia, a un terapeuta, a cualquiera que pudiera darle una forma que no fuera fatal. Hablé de estrés, desempleo, ansiedad. Todos oyeron exactamente lo que necesitaban oír. Esa noche estuvo al borde del terreno de mi edificio, más cerca que antes. Cerré las cortinas por primera vez, y aún así desperté convencido de que algo rozaba las paredes. Al séptimo día, empezó a aparecer en reflejos primero, en la pantalla oscura de mi celular, en la puerta del microondas, siempre detrás de mí. Cuando me giraba, estaba en el cuarto donde necesitaba estar para quedar justo fuera de alcance. Nunca lo oí respirar. Al octavo día, dejó de darme espacio. Doblaba esquinas y casi chocaba con él. Empecé a extender las manos adelante, temiendo colisionar como con un mueble mal puesto. Si tiene ojos, nunca los vi. Si tiene cara, no creo que sobreviviría viéndola. Al noveno día, ya no me seguía. Me esperaba en lugares, antes de que llegara. Posicionado donde tenía sentido, como si siempre hubiera sido parte del diseño. Si tiene ojos, nunca los vi. Si tiene cara, no creo que sobreviviría viéndola. Al décimo día, dejó de darme espacio. Doblaba esquinas y casi chocaba con él. Empecé a extender las manos adelante, temiendo colisionar como con un mueble mal puesto. Esa noche, estuvo al pie de mi cama y se inclinó lo suficiente para que el gorro de Papá Noel bajara. No dormí. Al undécimo día ya no me seguía. Me esperaba en lugares antes de que llegara. Posicionado donde tenía sentido, como si siempre hubiera sido parte del diseño. Si tiene ojos, nunca los vi. Si tiene cara, no creo que sobreviviría viéndola. Al duodécimo día estuvo en mi dormitorio. No al pie de la cama. Más cerca. Se inclinó por la cintura hasta que su cabeza llenó mi visión. Olía a cera. Olía a papel. El gorro de Papá Noel se deslizó apenas lo suficiente para que pensara que al final vería qué había debajo. Después, se dobló de vuelta en la esquina, imposiblemente pequeño, y esperó conmigo hasta la mañana. Mañana es el 13º día. Está parado a unos metros delante de mí ahora. Voy a morir mañana por la noche. Necesito ayuda. Cualquier cosa. Por favor, entré a la casa de mi ex esposa para recuperar un recuerdo. Algo más había entrado primero. Desde el bosque podía ver el Camaro de mi ex esposa estacionado afuera de lo que solía ser nuestra casa. También veía la camioneta de mi ex vecino, Trey. Las firmas en los papeles del divorcio ni siquiera estaban secas, pero en ese punto mejor, él que yo. Podía aceptar que ella se quedara con la casa y que yo no tuviera oportunidad de pelear por lo mío. Cometí errores de los que no estoy orgulloso. Errores que me llevaron a manejar hasta lo que solía ser nuestro hogar, después de unas copas de más. Podía quedarse con cada hectárea de tierra si quería. Pero maldita sea, me robó el bastón de mi abuelo. Él me crió después de que mis padres murieran, siempre cuidándome, siempre con ese bastón en la mano. Cuando me echó, el bastón se quedó atrás, mezclado con todo lo que ella decidió que ahora era suyo. Entre abogados, amenazas y todo lo demás, estaba atrapado entre esas paredes. Así que esa noche decidí entrar a robar y recuperarlo. Conocía los sistemas de seguridad, o mejor dicho, los sistemas que nunca instalamos.
Ella había alardeado de que sería demasiado cobarde para intentar algo o arruinaría mi vida aún más, pero el huevo estaba en su cara. Mi propio auto destartalado estaba estacionado a 1,5 kilómetros, oculto en un camino secundario. Tomé un sendero en el bosque para evitar caminar a la vista. Sin celular, ropa oscura que tapa la cara, armada con cosas de tiendas de segunda mano, con guantes, pagada en efectivo. Un amigo aceptó respaldar una coartada. Entraría, rompería algunas cosas, me llevaría joyas y haría que pareciera que el bastón fue solo una oportunidad. Ver la camioneta de Trey junto a la de ella solo me detuvo un momento. Eso significaba que estarían distraídos. Podía soportar que rebotara con el tipo más cercano que encontrara por unos minutos. Avancé sigiloso desde el bosque hacia la casa, caminando como si perteneciera al lugar, mirando alrededor por si realmente había instalado cámaras. No teníamos mascotas de qué preocuparnos, al menos me quedé con el gato. Pronto estuve en la puerta principal, revisando la roca falsa cerca y encontrándola vacía. Bueno, después noté que la puerta no estaba del todo cerrada. Realmente estaba desesperada por el rebote, ¿no? Oía a mi abuelo advirtiéndome que siempre cerrara y trabara la puerta. Vivía en el campo, no muy lejos de acá. Sea campo o ciudad, cerrase esa puerta fuerte, decía. Los bosques en estas colinas son hogar de todo tipo de cosas que no querés que entren a la casa. ¿Cómo qué, abuelo?, le preguntaba. Cosas más antiguas que yo, decía. ¿Te acordás cuando caminamos ese sendero y te mostré el árbol doblado? Un árbol que habían hecho crecer así a propósito, algún marcador de sendero de cuando los nativos americanos vivían por acá. La gente que los hizo crecer ya no está, pero las cosas que los seguían se quedaron y todavía usan esos guías. Que la mayoría hoy no cree en ellos no significa que dejaron de existir. Gesticulaba con su bastón. Por eso siempre tengo esto, regalo de un amigo con el que fumaba. Ningún espíritu oscuro se me acerca mientras lo tenga. Lo mantenía al alcance todos los días de su vida, hasta la mañana en que no despertó. Hoy en día, sentía que esos espíritus oscuros, de los que hablaba también me rodeaban. Si recuperar esa parte de él ayudaba, tenía que intentarlo. Aparté esos pensamientos, abrí la puerta, apenas lo suficiente para deslizarme adentro, antes de que las bisagras chirriantes me delataran, volviéndola a dejar como estaba. La casa era de 2 pisos, bastante grande, pero no una mansión. Placares espaciosos conectaban habitaciones y pasillos, así que podría moverme a escondidas mientras buscaba dónde lo había puesto. Pero antes de empezar, algo adelante me hizo saltar. La cocina estaba después del vestíbulo, la puerta corrediza al exterior hecha pedazos, vidrio roto en el piso adentro. Alguien había entrado primero. Tragué saliva, deseando haber traído un cuchillo en vez de pensar que se vería mejor si no llevaba un arma letal, en caso de que me atraparan. Ver ese campo de vidrio roto, sentir ese viento frío entrando, me despejó rápido. Lo único que me impedía salir corriendo era pensar en ese bastón, posiblemente en manos de algún adicto a la metanfetamina que pausó su cocción en el bosque para entrar a robar esta casa. Al diablo con hacer que parezca coincidencia. Agarrar el bastón, salir. ¿Cómo carajo mi ex y Trey no oyeron esto? La acústica era pésima en la casa, pero debían estar muy absortos el uno con el otro. Me concentré en revisar los placares del piso bajo, con todo el sigilo posible, escuchando cualquier paso que revelara a uno de los residentes actuales o a este vago misterioso acercándose. Nada encontrado, nada oído. Capaz se habían dormido, y el otro ya se fue, llevándose la platería o algo para vender en una casa de empeños. Maldije por lo bajo. No estaba en el piso bajo. Tendría que arriesgarme a subir y molestar a los tortoritos. Me convencí lo mejor que pude de que eran los únicos que encontraría arriba. Me acerqué a la escalera que subía a los dormitorios, notando un olor que me revolvió el estómago. Ese olor metálico inconfundible, que se hacía más fuerte mientras subía los escalones de puntillas, el cuerpo tenso con cada leve crujido y gemido de la madera. Primero fue la esperanza lo que me hizo subir. Después no pude apartar la vista al llegar arriba. Un rastro de sangre corría por todo el pasillo, de un dormitorio a otro. Muebles contra las paredes hechos astillas, cuadros tirados al piso, huellas de manos rojas por todos lados, como si un niño hubiera decidido que este pasillo era perfecto para pintar con los dedos. El dormitorio de la derecha parecía vacío, pero el principal a la izquierda... Dios, el principal a la izquierda. Cuerpos en la cama. Ropa arrancada de sus cuerpos. Todo arrancado de sus cuerpos. Apenas reconocía a la mujer con la que había dormido todas las noches. Resurgió un recuerdo de un tío que vino a cazar en la propiedad. Destripó su ciervo ahí mismo y dijo que mirara. Me interesaba la caza entonces. Eso cambió después de verlo trabajar, y aún desde esta distancia tuve que esforzarme para no vomitar. Me quedé paralizado como una rana ante una serpiente. Después, logré apartar la vista de los cuerpos y vi lo que se alzaba cerca, mirando un espejo. No podía distinguir nada de eso. Si era siquiera humano.
Esta cosa estaba parada en 2 pies y parecía llevar zapatos de cuero con ropa rota, todo cubierto de sangre. Tiras pálidas como mechones de pelo caían por sus hombros hasta la cintura, mientras se encorvaba mirando el espejo como si se estuviera modelando. Ajustaba su postura, poniendo una de sus manos sucias en el espejo para estabilizarse, mientras echaba algunos mechones de su cuero cabelludo hacia atrás, sobre el hombro. No hacía ruido salvo la leve impresión de sus pasos al moverse. Se giró hacia la cama, agarró algo y se lo envolvió al cuello como bufanda, algo del mismo color que esas tiras. Me dieron arcadas cuando vi la cara mirándome, arrancada del cráneo al que pertenecía, apenas reconocible salvo por el lunar justo debajo de la cuenca izquierda del ojo. La bestia dejó de moverse, el aire en la casa muerto. Mi corazón casi se detuvo cuando su cabeza se inclinó para mirar detrás de sí en el espejo. Un par de ojos enormes e inyectados en sangre se clavaron en los míos. Un gruñido profundo y gutural salió de la boca de la cosa antes de empujarse del espejo, rompiéndolo al girarse y cargar tiras de carne humana adheridas a su cuero cabelludo calvo, ondeando mientras corría hacia mí. Corrí por el pasillo lejos de ella, llegando al otro dormitorio, cerrando la puerta de golpe y trabándola. La cosa chocó contra la puerta segundos después, soltando otro grito como tos mientras golpeaba con el puño la madera, toda la puerta temblando por la fuerza. Retrocedí, girándome hacia el placar y abriéndolo mientras intentaba no resbalar en el charco de sangre que se extendía desde debajo de la ventana. Un celular roto tirado en el líquido. Un celular roto tirado en el líquido. No sé de cuál pobre alma había sido, pero ella o Trey habían intentado salir y claramente no pensaban bien al intentar abrir la cerradura de la ventana. Aunque la hubieran abierto era una caída alta y sea lo que fuera esta cosa, no tendría problema en saltar detrás. Incluso ahora seguía intentando la puerta, yo luchando por mantener la compostura mientras oía la madera empezar a rajarse. Me tiré al placar y cerré detrás de mí, metiéndome detrás de las cajas buscando la puerta del otro lado. Esta cosa tenía fuerza, pero yo conocía la casa. No me había detectado en el piso bajo, mientras se probaba a mi ex esposa como bufanda, o estaba demasiado absorta en lo que hacía. Llegué detrás de las cajas cuando la puerta se hizo pedazos hacia adentro, la cosa cargando al cuarto y empujándose de las paredes mientras volaba, tirando muebles y volteando la cama mientras me buscaba. Incluso mientras destrozaba el cuarto, rompiendo todo, sus pasos eran tan livianos y delicados. Soltó otro rugido áspero antes de ir al placar. Me metí al cuarto contiguo y cerré la puerta mientras oía que arrancaba la otra puerta de sus rieles y la tiraba a un lado, su frustración creciendo al encontrarse solo con una pared de cajas. Segundos preciosos. La puerta al pasillo estaba abierta. Salí disparado hacia ella para llegar al dormitorio principal. Si intentaba las escaleras oiría los crujidos y estaría encima en segundos. Esta cosa no se movía con las limitaciones de una persona normal. No sabía qué podía estar tomando esta persona, pero había oído suficientes historias sobre el cóctel correcto de sustancias ilegales, convirtiendo gente en zombies sobrehumanos, para saber que no tenía chances si me atrapaba, sobre todo con mi auto a 1,5 kilómetros. Definitivamente no quería considerar la idea de que fuera uno de los espíritus oscuros de los que hablaba mi abuelo tantos años atrás. Luché por no vomitar al entrar al cuarto, yendo a las ventanas. A diferencia del dormitorio al fondo del pasillo, una de estas estaba cerca de un caño de desagüe que podía usar para bajar sin romperme una pierna, y era la que tenía la cerradura rota que no haría ruido al abrirla. La abrí despacio, mirando sobre el hombro cada segundo mientras oía las cajas del placar ser tiradas y destrozadas, sus gritos guturales más fuertes y bestiales mientras me buscaba. Después, una mirada al lado. Guardado junto a la mesita de noche manchada de sangre, escondido como el bate que siempre recomendé que tuviéramos al lado de la cama, por si entraban a robar. La cabeza estaba tallada como un oso, conectando al mango de madera. Recordaba cómo traqueteaba, una cosa vieja y floja que abuelo había querido como una verdadera tercera pierna. Su propio pequeño amuleto, protector contra todo lo que la vida le tiraba. A través de todo, al menos encontré su bastón. Al menos ella no lo había tirado. Olvidado en un rincón, pero abuelo estaba ahí cuando lo necesitaba. Lo agarré rápido, sintiendo ese oso metálico en mis manos. Lo apreté, escuchando la cosa mientras salía del placar al cuarto contiguo y empezaba a destrozar su contenido también. Después, todo ruido cesó cuando la puerta principal crujió al abrirse, la bisagra chirriante más efectiva que cualquier alarma. Abierta por alguien que no había tenido que practicar entrar sigiloso a la casa tarde, en la noche más de una vez. «Policía», dijo una voz. De repente, mi mayor miedo de la noche se sintió como mi mayor salvación. Podía aceptar ir preso, si significaba salir de esta pesadilla. ¿Hay alguien? Recibimos una llamada de emergencia, pero se cortó antes de dar detalles. Un grito como tos estalló del dormitorio central, mientras la cosa salía disparada, empujándose de una pared y aterrizando en el pasillo en 4 patas. Estaba más cerca ahora, y con su atención en el pobre policía abajo pude ver más. Tenía razón sobre las tiras adheridas a su cuero cabelludo calvo, pero ahora veía las caras y rasgos en su ropa rota,
cosida con puntadas burdas. Sin embargo, el patchwork de piel coincidía, mezclándose como si los pantalones rotos y la remera hubieran venido imposiblemente de la misma persona. Y a través de todo, la cara vacía de mi ex esposa me miraba desde su lugar en la espalda de la cosa, el resto de ella rodeando su cuello. Incluso mientras intentaba controlar el estómago, lágrimas se formaron en mis ojos. La compostura del policía se rompió al ver la pesadilla que había matado a los 2 residentes de la casa, que se lanzó por las escaleras hacia él. Volví a la ventana abierta, mientras oía disparos romper la noche muerta, después los gritos del oficial mezclados con los llamados ásperos de su atacante. Un golpe fuerte al caer al suelo, después sus gritos cortados de golpe. Más disparos mientras su compañero presumiblemente abría fuego contra la monstruosidad, ahora alzándose en el vestíbulo. Intenté el caño de desagüe. Se derrumbó en mis manos, una sección separándose de la casa y cayendo ruidosa al suelo abajo, el ruido tapado por los disparos constantes, mientras el otro policía vaciaba todo lo que tenía contra la pesadilla. El suelo parecía tan lejos, bajando desde la casa y llevando al bosque. El otro oficial aparentemente duraba más que el primero, todavía gritando e intentando defenderse de la cosa. Lancé fuera del cuarto, corriendo escaleras abajo mientras el horror seguía distraído. El policía muerto yacía en el vestíbulo, garganta abierta, manos todavía arriba intentando controlar la hemorragia inútilmente. No necesitaba pasar sobre él. Podía salir por la puerta rota de la cocina, meterme al bosque, perder a esta cosa ahí. Abuelo me había mostrado los senderos por acá. Los conocía tan bien como las rutas que manejaba. Esta cosa no era un sabueso que pudiera rastrearme, pero era más rápida que yo. Para cuando llegué al escalón de abajo, se alzaba alta sobre el segundo policía muerto, sus ojos grandes brillando en medio de la noche oscura justo más allá de la casa. El tiempo se congeló un momento, los 2 estatuas mirándose a los ojos por segunda vez. Después soltó un rugido y cargó hacia mí, sus brazos largos prácticamente lanzándose de vuelta a la casa. Corrí de vuelta al living que conectaba con el vestíbulo mientras volaba dentro otra vez, deteniéndose de chocar contra una pared con una mano y rebotando para enfrentarme. Era lo más cerca que habíamos estado, tan cerca que el hedor de la sangre podrida que lo cubría tapaba cualquier otro olor. Caras me miraban desde sus harapos rotos, esa bufanda demasiado familiar todavía apretada alrededor. Su mandíbula colgaba abierta, toda la cara manchada de rojo. ¿También estaba desollada? ¿O estaba tan cubierta de sangre, tan rota y devastada por su propio comportamiento caótico y frenético que no podía distinguir? Veía al menos una herida de bala en su hombro, pero apenas parecía notarlo. Se alzaba varios centímetros sobre mí, su estructura delgada y huesuda como alguien encontrado en callejones de una ciudad dura. Sus manos grandes, con dedos largos, terminaban en uñas rotas cubiertas de mugre y suciedad. Un cinturón rodeaba su cintura, con numerosos cuchillos y herramientas de piedra guardados debajo, todos manchados de rojo. Jadeaba rápido como un perro mientras se acercaba, encorvándose para atacar. Al lanzarse hacia mí, la mano con el bastón de mi abuelo se movió sola y apuntó adelante. Madera se hizo astillas mientras la fuerza me tiró hacia atrás, mi mano todavía agarrando fuerte la cabeza del bastón, sintiendo ese oso mientras la cosa soltaba otro rugido, intentando retroceder. Giré mi mano de vuelta y tropezamos alejándonos. El mango de madera del bastón estaba por todos lados, mucho incrustado en el hombro del horror donde lo había apuñalado, rodeando una herida mucho más profunda que complementaba el disparo. Y ahora, el oso conectaba una hoja larga y delgada con poco filo, pero una punta afilada, brillando con sangre. No era de extrañar que abuelo siempre se sintiera seguro con su bastón cerca. Soltó otro grito como tos al intentarme de nuevo, pero lo forcé a retroceder con un golpe del bastón espada. No tenía idea de lo que hacía, pero las heridas que había recibido debían estar afectándolo ahora, juzgando cómo favorecía el brazo del hombro que apuñalé. Daba vueltas alrededor de mí y luchaba por seguirlo, girando una y otra vez para enfrentarlo mientras me rodeaba. Acorralándome. Cargó hacia mí, pero esta vez lo enfrenté, el bastón de abuelo adelante. Sus toses guturales dieron paso a un chillido perforante mientras se empalaba en la hoja. Chocó contra mí, enviándonos a los 2 al suelo en un enredo de extremidades, cubriendo mi ropa negra con la sangre que lo cubría. Me arañó, uñas rotas desgarrando mi ropa mientras intentaba sacar uno de sus cuchillos de piedra con la otra mano, pero logré empujarlo y mandarlo rodando a un lado. Me puse de pie, retrocediendo mientras seguía intentando arrastrarse de lado hacia mí, pero con el bastón espada firmemente clavado en su pecho era inútil. Mientras sus garras se ralentizaban, me acerqué, lo forcé boca arriba y saqué el bastón espada de abuelo, sintiendo el oso en mis manos mientras lo bajaba en uno de los ojos de la cosa. Al final se quedó quieto. Mi ex esposa se había movido de su lugar pegada a su espalda, ahora tirada en la alfombra sangrienta mirándome. Agarré una manta de un sofá cercano y la tiré sobre ella. Salí de la casa aturdido, evitando el patrullero vacío con luces todavía parpadeando,
rodeando los vehículos abandonados de mi ex esposa y Trey, metiéndome al bosque. Encontré el primer arroyo que pude y me desnudé, limpiando cada gota de sangre en el aire frío de la noche. Fue una caminata miserable al auto en ese estado. Pero después de todo lo demás, casi agradecí la posibilidad de morir de hipotermia. Una vez, en el asiento del conductor, solo me quedé sentado unos minutos, dejando que me derrumbara y llorara. Perdí la noción del tiempo, pero al final logré componerme lo suficiente para ponerme ropa de repuesto que guardaba atrás para emergencias, mis manos temblando arrancando el motor y llevándome a casa. Quemé la ropa que usé esa noche. Mi amigo cumplió con la coartada cuando la policía lo interrogó. Dada la monstruosidad estirada en el living de la casa, vistiendo las pieles de múltiples personas desaparecidas, no sintieron necesidad particular de interrogarme tanto sobre los eventos, de alguna forma mantuve la compostura durante sus preguntas. Y ahora, donde quiera que vaya, me aseguro de llevar ese bastón conmigo, un nuevo mango hecho para ocultar lo que realmente es. Me propuse no investigar más sobre qué o quién encontré, y nunca volví a pasar por algo así. Si pasa, sin embargo, sentiré ese oso en mi mano, y sabré que estaré a salvo, como abuelo lo estuvo todos los días que pasó en esos mismos bosques.